mamá de 7 hijos. Soy profesora de Bellas Artes y tengo un hijo con autismo de 39 años. Bueno, ¿cómo empezó toda esta historia del diagnóstico y del empezar en este camino? Bueno, era una época muy difícil porque no estábamos familiarizados con la palabra autismo en la sociedad. Yo no estaba familiarizada con la palabra discapacidad tampoco. Sí tenía 2 hijos cuando nació Ignacio y sí notaba que había algo que no funcionaba por comparación con mis otros 2 hijos. Pero bueno, no me daba mucha atención la pediatra que tenía en ese momento, porque yo insistía que un hijo no era igual a otro, pero bueno, yo lo veía raro. Esa era la palabra que podía resumir todas sus características. Tomaba la teta diferente, no buscaba mi mirada, y a medida que iban pasando los meses, esto se fue acentuando. Más o menos cuando tenía 8 meses, que ya los niños se empiezan a sentar y empiezan un poco a despegarse de la mamá y a ser como más independientes, eso no pasaba. Entonces me puse un poco más firme con la pediatra que tenía en ese momento y fui a ver un neurólogo. El neurólogo le hizo una serie de pruebas y empezamos con ese peregrinaje que hemos atravesado todas las madres. Primero si era sordo, después que no veía bien, lateralizaba la cabeza, electroencefalograma, tomografías. En esa época que era dificilísimo, muy pocos tomógrafos en el país, vos pensás que hace 38 años. Los estudios daban por lo general normales, pero el tiempo pasaba y las características se iban acentuando, ¿no? Esto de aislarse, de jugar con un platito, de tomar el auto no como un auto, sino jugar con las rueditas, muchas dificultades para dormir, muchas dificultades para comer. Y bueno, el neurólogo me recomienda un psiquiatra. Éramos todos muy jóvenes, ¿sabes? En esa época yo tenía 27 años y tenía 2 hijos. Y estaba embarazada de mi 4.º hijo. Bueno, voy a ver al psiquiatra y me confirma lo que yo presentía o presumía. Había estudiado el profesorado de Bellas Artes y en psicología evolutiva. Había un párrafo que hablaba de autismo en aquella época. Imagínate que yo tenía 20 años, así que hace un montón, tengo 67, hace un montón de tiempo. Y daba características y yo lo veía a mi hijo con esas características. Así que un poco, pero no estaba muy claro porque estábamos muy influenciados en esa época en Buenos Aires por el psicoanálisis. Si bien tenía el diagnóstico preciso de que mi hijo tenía autismo, cuando iba a ver a un psicólogo, me decía, bueno, esto si se establece el vínculo, esto va a pasar. Hubo un corte, nos decían madres espaldas, porque en vez de darle la teta, le dábamos la espalda. Bueno, situaciones que no ayudaban para nada. Sí. Bueno, los conocimientos de la época, ¿no? Que eran bastante escasos. Y no me ayudaron en lo personal para nada para vincularme con mi hijo, porque yo hacía un esfuerzo de amor, pero parecía que no alcanzaba, entonces me frustraba mucho como mamá.
Por suerte, estas teorías fueron cambiando con el tiempo, ¿sí? Bueno, empecé a hacer lo que hicimos todas, estimulación temprana, eh, psicomotricidad, bueno, una serie de terapias. Hasta que por suerte, bueno, todo esto fue cambiando con los años, los médicos y la gente se fue interiorizando más y fue estudiando más. Y bueno, hemos recorrido absolutamente de todo. Ya hoy Ignacio tiene 39 años, pero hemos peleado muchísimo. ¿Y Primero cómo es ser hoy la mamá de ese hermoso niño, que sigue siendo niño, me imagino? sí, porque uno siempre lo ve con ojos de niño. Bueno, hoy está en su hogar, que le hemos hecho con su hermano, está con otros jóvenes, está muy bien cuidado, muy bien atendido. Nosotros trabajamos en el hogar con autismo profundo, los chicos son complicados, la mayoría no tiene lenguaje y si lo tienen es muy poquito. Ignacio tuvo periodos muy feos de autoagresión y automutilación. Así que fue muy, muy complicado. Y bueno, que él tenga su lugar, para mí es una tranquilidad enorme, enorme, enorme. Nos empezamos a llevar mejor y a entender mucho mejor cuando lo empecé a interpretar y a dejar de diagramarle la vida. Bueno, a la mañana tenés que hacer natación, después psicóloga, fonoaudióloga, donde era una tortura, ¿no? Tratamientos cognitivos conductuales, y era todo muy complejo. Empecé a escuchar un poco más a él o a interpretar, porque Ignacio no tiene lenguaje oral, y a ver qué era lo que realmente él quería, ¿no? Sin que yo piense y le diagrame la vida. Ahí nos empezamos a entender un poco mejor. Empecé a aceptar que a veces las cosas no salen como uno quiere en la vida o como se las plantea. Y empecé a descubrir en él otra persona que también es maravillosa, como el resto de mis hijos, que me da cosas que los otros no me dan. Y bueno, no sé qué más hacer. Tengo mucha experiencia. ¿Y alguna experiencia, alguna anécdota o algo interesante que quiera compartir? O sea, algo que le haya marcado mucho. Sí, voy a compartir algo muy personal. En este transitar de Ignacio, yo también he transitado por diferentes situaciones anímicas, a veces mejor, a veces peor. He visto infinidad de médicos, he hecho todo tipo de terapias para él y para mí. Y bueno, yo me encontraba así como en un periodo un poco místico. Y no me acuerdo qué virgen, creo que la Virgen de Itatí llegaba al puerto acá de Buenos Aires. Y entonces dije, bueno, vamos a rezar. Le decía a mis hijos, todos juntos vamos a rezar. Y uno de los chicos me mira, ¿para qué? Para que Ignacio se cure y esté mejor. Pero Nacho está enfermo, mamá. Y ahí me di cuenta que los hermanos lo veían diferente y que lo aceptaron mucho más rápido que lo había aceptado yo, que todavía estaba en ese proceso, ¿sí? Y eso me facilitó muchísimo las cosas. Sí, es como son situaciones en donde uno hace clic. Claro, porque uno se pone a pensar cómo protege a los hermanos, yo decía, bueno, si para mí esto es tan doloroso,
para los hermanos debe ser muy, muy doloroso también. Pero ahí me di cuenta que no, o sea que cada uno tiene que hacer su camino, lo tiene que transitar, el dolor es mío, como tantos sentimientos en la vida, ¿no? La aceptación era mía. Y bueno, eso fue así como fue algo que me devolvieron mis hijos, ¿no? ¿Y al final fueran a rezarle? Ya porque no porque se cure, supongo que por otra cosa. Con la sabiduría de los niños, digo yo, ¿no? Pero bueno, tengo muchísimas experiencias, muchas experiencias de estas sociales y personales. Esta es una muy, muy íntima. Es una vez con Augusto es el que le sigue, se llevan un año, los 4 primeros varones. Y encima, de los 7, 4 varones, me imagino el lío haciéndose bola. 2 nenas en el medio y el séptimo es varón. Me acuerdo, lo llevábamos en los fines de semana, nos íbamos a la pileta, a la Dirección Nacional del Discapacitado, con Augusto y con Ignacio y con los más chicos, y nos volvíamos para casa en colectivos, nos subíamos todos, y Nacho gritaba. Entonces se levantó un día Augusto y le dijo, bueno, ¿por qué no se dan vuelta todos y lo miran de una vez? Así nosotros podemos viajar tranquilos. Pero bueno, de esas situaciones de enfrentar a la sociedad hemos tenido muchas. Sí, por suerte siempre. Existe mucha información, existe la Asociación de Padres, de la cual fui fundadora también. Eso abrió una ventana enorme, porque el contactarse con otros papás ayuda muchísimo, más en esa época en que yo lo estaba transitando, que pensé que me estaba pasando lo peor del mundo, lo peor del mundo. Y cuando encontré otros papás que también estaban transitando situaciones similares, eso alivia un montón. El dolor cuando se reparte, como la alegría, ¿no? Es más, la alegría se multiplica y el dolor cuando se reparte es más llevadero. Yo que estoy en la misma, doy fe. Doy fe. Bueno, por último, para terminar, así no le quito más tiempo, ¿algún mensaje que quiera decir a aquellos papás que recién empiezan con esto o a la gente que no tiene ni idea? Porque a pesar de que hay mucha información, todavía hay gente que no sabe qué es esto, que conoce que existe la palabra, que más o menos vio una serie o la otra, pero no está en el tema. Las series son muy, muy, muy exitistas, ¿viste? Muy americanas todas estas, no me convencen demasiado. No, a mí tampoco. Y en las películas, ahora empezaron a sacar un montón de películas y cosas. Que no son, es fantasía. No, yo lucho siempre por la inclusión, por la verdadera inclusión. A mí las palabras no me molestan. No me molesta la palabra autismo, no me molesta la palabra PCD, no me molesta la palabra discapacidad, no me molesta. Sí me molesta que mi hijo no tenga un espacio real, ¿sí? Las palabras no me molestan. Cuando yo digo la verdadera inclusión tiene que ser otra. Hace 3 años de urgencia lo tuvimos que operar a Ignacio de vesícula. Y bueno, caímos en un sanatorio prestigioso, pero no tenían la menor idea de la discapacidad. Nos pusieron, Nacho gritaba porque él se comunica con gritos, y la gente se molestaba mucho.
y lo entiendo, porque entrar con un niño en ese estado, con un joven en ese estado gritando, perturba. Lo que yo pretendía es tener un espacio para que él esté cómodo y para que yo también esté cómoda y no esté tan pendiente de la afuera. Cuando hablo de inclusión, me refiero a esa situación. Después, si dice discapacidad, si tiene un certificado de discapacidad, la verdad que no me importa. Pero cuando quiero inclusión, quiero eso. Que si mi hijo tiene que ir a un colegio, tenga un espacio. Y que haya más centros y se nos facilite a los padres toda esta cuestión de hacer 1000 trámites en las obras sociales. Hay cosas que tienen que caer por propio peso. A lo mejor los años me dan esta mirada también, ¿no? Los años de Ignacio y porque cuando hablamos de lucharla y de pelearla, he luchado y he peleado mucho. Pero bueno, nada, no sé si esto sirve. Todo sirve. Todo, si a uno le sirve, sirve. Si a uno le sirve, sirve. Bueno, ese es el mensaje que yo quiero dar. Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por su tiempo y será para otra vez. Lo que quieras saber, estoy a tu disposición.